Schoenstatt, mi nombre es Ignacio Serrano. Yo los quiero invitar a ver un nuevo curso sobre el padre Kentenich. A este curso le he llamado José Kentenich y la biografía de Schoenstatt. La idea de este curso es mostrar, ese es mi primer objetivo, mostrar que la biografía y la historia del padre fundador, conocer la biografía y la historia del padre fundador es fundamental si queremos comprender el carisma de Schoenstatt, si queremos comprender la espiritualidad, si queremos comprender los fines. Probablemente lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Para entender la fundación tenemos que entender al fundador. Sin embargo, yo lo que estoy tratando de decir es algo diferente. Este curso quiere intentar una aproximación distinta. Lo que estoy diciendo es que para comprender Schoenstatt tenemos que entender toda la vida del padre Kentenich, sus 82 años, porque durante ese lapso se va a ir revelando lo esencial de su obra. Esto no pasa con otros fundadores. Si por ejemplo nosotros pensamos en Escrivá de Balaguer, él mismo señala que un 2 de octubre de 1928 vio que Dios le pedía difundir la santidad entre los laicos. Pensemos también en la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice muy precisamente, el 10 de septiembre de 1946, ella encuentra la llamada dentro de la llamada de atender a los más pobres. Con el Padre nosotros no tenemos así un momento particular que resume toda la espiritualidad schoenstattiana. Tenemos que conocer su vida completa, desde 1885 hasta 1968. Es cierto que el Padre también dice que, por ejemplo, en el acto de consagración de los 9 años está germinalmente Schoenstatt. Pero no podemos decir que ahí está toda la obra de Schoenstatt. ¿Cómo no podemos decir que en una semilla está todo el árbol? El segundo propósito de este curso, al que los quiero yo invitar, José Kentenich y la biografía de Schoenstatt, es intentar hacer una revisión histórica crítica, si podemos decirlo de alguna forma, del mensaje del padre fundador. Me parece importante también estudiar al padre Kentenich relativizando de algún modo sus afirmaciones, relativizando también lo que él señaló, en el sentido de entenderlo siempre en contexto. El padre Kentenich, y esa es una idea fuerte, importante, cada vez que escribió lo hizo, cada vez que habló lo hizo a un público determinado, a un grupo de personas determinadas. El padre no escribió libros para nadie, no escribió libros para el futuro. Por lo tanto, cuando queramos nosotros aproximarnos al mensaje del padre fundador, también tenemos que entender el contexto en que él lo dijo. Es cierto que también tiene aseveraciones que son intemporales, pero incluso en ellas conviene comprender desde dónde las dijo y a quién se las dijo. Vamos a partir entonces con el primer capítulo, a que yo he titulado La prehistoria de Schoenstatt, la consagración del pequeño José y su crisis de juventud. Para entender este periodo de la historia del padre fundador, me parece que existen 3 libros que son imprescindibles. El primero es este libro que realizó la hermana Dorothea Schliemann, denominado Los años ocultos. Es un libro publicado relativamente recientemente, publicado en publicado el 2007, sobre la infancia y la juventud del padre fundador. El segundo libro es uno que probablemente todos conocen, es la biografía del padre Hernán Alessandri sobre el padre Kentenich, Retratos del padre o la historia del padre Kentenich. La gracia de este libro, que nació por un encargo que se le hizo a Hernán Alessandri en los años 69 y 70, es decir, apenas el fundador había muerto, por lo tanto, logra recoger el testimonio de personas que habían conocido al fundador. Otro libro no está en español, está en inglés, es este libro que es Pinceladas del padre Kentenich, del padre Jonathan Niehaus, también fallecido recientemente, que es un libro tremendamente interesante porque recoge también muchos relatos, muchas grabaciones de personas que conocieron al fundador. Estos 3 libros nos van a permitir acercarnos a la biografía del padre Kentenich. Existen además 2 fuentes privilegiadas para conocer al padre
José Kentenich. La primera son sus mismos textos autobiográficos, recogidos recientemente también en El alma de José Kentenich, publicado por Editorial Patris. Y lo otro es el testimonio, estoy pensando fundamentalmente en este primer tiempo, de su prima, Henrietta, que va a contar qué sucedió en estos primeros años. Vamos entonces a conocer un poco más al padre fundador. Se sabe que Kentenich nace en un pequeño pueblo al sur de Colonia, Gimnich, el 16 de noviembre de 1885. Gimnich para el año 1890, lo que se sabe es que tiene cerca de 2.000 habitantes y la mayor cantidad de su población son artesanos, obreros, agricultores. Dado que el padre nace para la celebración del patrono de la ciudad, San Cuнимberto, se lo inscribe 2 días después de su nacimiento, el 18 de noviembre. ¿Por qué señalo esto? Porque eso va a llevar a que por mucho tiempo la familia, incluso el mismo padre fundador, consideren que la fecha de nacimiento y el cumpleaños de Kentenich era el 18 de noviembre, cuando en realidad había sucedido 2 días antes. Además que en muchos documentos, la misma partida de nacimiento, incluso la partida de defunción, aparece la fecha del 18. Pero el padre nació un 16 de noviembre y fue bautizado un 19 de noviembre, es decir, 3 días después de su nacimiento. Su padrino, se sabe además, fue su tío, Pedro José Kentenich, de quien toma el nombre, pues el nombre completo del padre fundador es Pedro José Kentenich. Se conoce quién fue su madre vivió hasta los años 30, existe solo un retrato de ella, un retrato borroso, que está con el padre, con el pequeño José. Su nombre es Caterina Kentenich. El papá de José Kentenich es Matías Koepp. Ahora, hay que señalar, y esto es algo que ya se sabía incluso en tiempos en vida del padre fundador, es que el padre Kentenich no es hijo legítimo, sino que es hijo ilegítimo. No se casa, Matías y Caterina nunca se casan. Se desconocen las razones por las que no contrajeron matrimonio. Se sabe que se conocieron mientras los dos trabajaban en una hacienda. Ella trabajaba como criada, como encargada de la cocina. Matías Koepp trabajaba además como administrador, pero decían no casarse. ¿Por qué? Se señalan 3 razones. Al parecer, la diferencia de edad. Él superaba a Caterina Kentenich en 20 años. La segunda razón, la diferencia social. Parece ser que las mismas hermanas del papá de Kentenich, de José Kentenich, no quieren que se case porque pertenecían a distinta condición social. Y la tercera razón es que el mismo Matías Koepp, el padre de José Kentenich, decide no casarse porque prefiere mantener su soltería. Ahora, este hecho es tremendamente importante, el hecho de ser hijo ilegítimo. Incluso en ese tiempo es una carga, una mancha que va a tener que llevar Caterina Kentenich. Se cuenta, y esto lo señala Henrietta, la prima del padre Kentenich, que en un momento incluso, y esto también lo cuenta este libro, la mamá del padre Kentenich pensó incluso en suicidarse para no llevar esta carga. La abuela del padre Kentenich siente una presencia extraña en la casa, se cuenta que roció con agua bendita y en ese momento Caterina Kentenich siente la presencia de la madre y decide no llevar a cabo esa acción. De todas formas, es algo que va a permanecer siempre como una mancha para Caterina y también para el mismo padre, el hecho de ser hijo ilegítimo.